Hoy, en Hechos de Impacto, un diálogo profundo con el vicepresidente de la República, donde conoceremos las acciones implementadas en el sector salud del país, cómo avanza la distribución de las medicinas en las farmacias y hospitales públicos. ¿Las cirugías seguirán en espera en los centros de salud? ¿Qué planificación ejecuta el gobierno nacional para controlar futuras epidemias? El vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, nos despejará todas las interrogantes bajo su cartera de Estado. Hoy, a las 18 horas, en Hechos de Impacto, con José Toledo, por Gamavisión. Vivir en Quito es razón suficiente para ser un poeta y quererte cantar. Ciudad preciosa, de siempre inspiradora, del encanto señora, mi Quito sin igual. Son tus rincones, bellas invitaciones para las ilusiones que nos hacen soñar. Y tus aromas se embriagan de locura, ejemplo de hermosura, mi Quito celestial. Por eso quiero, cuidándome un poquito, sintiéndome sanito, poderte festejar. ¡Que viva Quito! Gamavisión te saluda en tus 488 años de fundación. ¡Viva Quito! San Francisco de Quito, patrimonio cultural de la humanidad, su riqueza histórica, su seguridad y movilidad en análisis. En sus 488 años de fundación, punto clave. Este domingo a las 22 horas por Gamavisión. Esta es mi canción. Los artistas más destacados del Ecuador serán nuestros invitados. Ellos nos comparten sus canciones, Tómame o déjame es una de mis canciones. sus emociones, Ese es el sentido de la vida. sus anécdotas y experiencias. Marcaron mi infancia. Un lenguaje único. Esta es mi canción. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por Gamavisión. Qué gusto saludarles, bienvenidos a Hechos de Impacto. Un día más aquí en vivo desde la capital de la República, en el set principal de Gamavisión, en una entrevista en vivo, esta vez con el vicepresidente de la República, el doctor Alfredo Borrero Vega, a quien le agradecemos por su tiempo. Vamos a estar durante 60 minutos en una entrevista para analizar, entre otras cosas, vamos a conocer las acciones implementadas en el sector de la salud, cómo avanza la distribución de las medicinas en farmacias y hospitales públicos y, por supuesto, las estrategias de cara al 2023. Bienvenidos. Hechos de Impacto. Señor vicepresidente, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, mi estimado José. Para mí es un privilegio estar aquí en Gamavisión y de esta forma poder conversar con todos los ecuatorianos. Bien, 18 horas con 2 minutos. Hoy hubo un gabinete sectorial de la salud con importantes temas que se dieron a conocer a través de boletines y la comunicación de la vicepresidencia. ¿Qué fue lo más importante, señor vicepresidente? Hoy tuvimos efectivamente desde las 10 de la mañana en adelante, creo que terminamos a las 2, el 16º Gabinete Sectorial de Salud, que entre lo que yo quisiera resaltar son dos temas importantísimos que tratamos. El uno, lo relacionado a hospitales seguros, se llama el Código Plata, es decir, lo que nosotros tenemos que hacer, los mecanismos de seguridad. Estuvo presente el señor ministro del Interior para precautelar la vida de los, desde luego que de los pacientes, pero también de los médicos, de las enfermeras, de los auxiliares, de todas las personas que están ahí. Esto después de lo ocurrido en Chone. Esto después de lo ocurrido en Chone, y el día de mañana se está reuniendo un equipo multisectorial para diseñar las políticas que entrarán en vigencia inmediatamente. Por ejemplo, vamos a tener una forma de cuidar
cuando sabemos que se levanta una alerta de que se está trasladando a un paciente peligroso, para que tengamos un grupo de la policía que reacciona de manera inmediata, pero ¿qué es lo que ocurrió en Chone? Que entraron estos delincuentes con armas de grueso calibre y la policía llegó porque era la policía comunitaria la que reaccionó. Por lo tanto, esto va a ser aplicado no solamente para las instituciones públicas, que son el centro primordial de la atención, sino también en caso de que ocurra en instituciones privadas. Ahora, por supuesto, esta implementación tiene que ser de manera urgente. ¿Qué es lo más importante en este sentido de la seguridad? Tener implementado un sistema en donde se ha coordinado absolutamente todo. Hasta ahora, por lo ocurrido en Chone, ¿eso no sucedía? Teníamos un plan, pero no habíamos ejecutado las aristas que teníamos problema. Y yo creo que la parte también complementaria es hablar con los profesionales de la salud para que no entren en un proceso de pánico que se puede dar y que en un momento dado pueden decir, yo a ese paciente no le atiendo porque sinceramente preocupo por mi vida también. Entonces lo que queremos es tener un programa muy bien establecido con un sistema de reacción inmediato para que de esa forma nosotros tengamos una respuesta de protección. Con lo cual también estamos hablando de un programa de control permanente de los hospitales, es decir, tener a personas de seguridad que estén ahí. Todos conocemos que los hospitales tienen seguridades privadas, pero aquí estamos hablando de la seguridad del Estado que los va a brindar y un sistema de reacción inmediata cuando tenemos un problema como el que suscitó en el hospital de Chone. 18 horas con 7 minutos. Uno de los problemas principales que atraviesa el país es la falta de medicinas. Los hospitales tienen muchísimos problemas, poco a poco han ido resolviendo algunos, pero no todos. ¿Cómo va justamente este tema? Porque entiendo que hoy también se abordó la segunda fase del Plan Medicina Cerca. Así es. Y antes, si usted me permite, José, quería contarle el segundo tema importantísimo. Hoy abordamos en el Gabinete Sectorial de Salud el tema de drogas. El tema de drogas no solamente es del consumo. El tema de drogas es tener una política de educación para que los niños, los jóvenes que están en las escuelas y colegios no entren en este mundo que termina acabando con su vida. Entonces, un plan educativo que se va a implementar a todo nivel para no solamente cuidar a los que consumen, sino prevenir que consumen. Entonces, estos dos temas de manera transversal se trataron hoy por primera vez. Y un tercero que creo que es importante que la sociedad conozca, estuvo con nosotros el secretario de Alianzas Públicas Privadas, porque estamos iniciando con ayuda del BID un programa que va a servir para los pacientes, va a llamar César, para los pacientes que tienen insuficiencia renal y que necesitan diálisis. Eso es un tema muy serio y ahora vamos a iniciar con un programa de que esos servicios, que en parte sí son administrados en los hospitales, vamos a tener centros de diálisis unidos a los hospitales en el país, en todos los sitios que se necesiten. Ya que entramos en ese tema, señor vicepresidente, he consultado con algunas personas, médicos, directores de hospitales, gente común, sobre esta entrevista y concuerdo en algunas preocupaciones. No hay medicinas para enfermos de cáncer, o al menos no suficiente. ¿Cómo lograr superar esta situación? Me encanta la pregunta de medicinas porque yo quisiera iniciar de cómo recibimos nosotros el tema de abastecimiento de medicamentos. Debemos dividir el tema en dos partes. Los medicamentos que se entregan a los pacientes de consulta externa y los medicamentos que son entregados a los pacientes hospitalizados. Es decir, esto abarca en un lado el 80%, esa es consulta externa, y aproximadamente el 20% en las farmacias hospitalarias. Para el abastecimiento, voy a dar cifras que las tengo aquí y después, José, yo le voy a entregar el documento porque tenemos que hablar en base de hechos ciertos. Correcto. En algunos centros de salud, en algunos hospitales, teníamos un abastecimiento que bordeaba el 40%. Recordemos que en épocas anteriores no se compraron los medicamentos, pero este ya no es el estado de decir, aculpemos a los anteriores. No, tenemos que nosotros responsabilizarnos de lo que hacemos. Este momento, según cifras de hoy, en el Gabinete Sectorial de Salud, tenemos aproximadamente un abastecimiento en cuanto a medicamentos que bordea el 70%.
en las instituciones del Sistema Nacional de Salud. Por primera vez en la historia del país tenemos un gabinete sectorial de salud donde hablamos del mismo idioma. Ministerio de Salud, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Policía y militares que brindan servicios de salud. Entonces, el abastecimiento tiene varios ejes. Uno de ellos, un programa inédito, Medicina Cerca. Medicina Cerca, si usted me permite explicar, de que es un programa que tiene fases. Ya estamos dejando la fase 2 para entrar a la fase 3. Fase 1 fue básicamente los hospitales de especialidad en el país, en el Ministerio de Salud Pública, y consiste en lo siguiente. Mediante un proceso anterior se llega a un acuerdo de cuánto cuestan los medicamentos. Esos medicamentos tienen que estar en la farmacia cercana a los centros hospitalarios y luego esos medicamentos tienen que estar cercanos a la casa del paciente. ¿Y usted podría decir que está garantizado que así esté ocurriendo? Bueno, le voy a dar las cifras exactas. Hasta el momento ha existido aproximadamente 160.000 recetas que se han dispensado, de lo cual son recetas por ejemplo, medicación crónica, que un paciente con una enfermedad diabética recibe cada mes su medicación. Entonces, más de 166.000 recetas han sido dispensadas, más de 95.000 productos. Y comenzamos ya a crecer el programa. El día de ayer iniciamos en el Hospital Baco Ortiz. El Hospital de Niños Baco Ortiz es un hospital que ve un promedio de 600 pacientes en consulta externa, creo que semanal. Entonces, la próxima semana y ahí vamos a ir abriendo a otros hospitales, para lo cual necesitamos un condicionamiento, una condición sine qua non. Tenemos que tener un sistema enlazado mediante el cual el médico da su receta. Correcto. Esa receta llega a la farmacia cercana, la señora o el señor llegan con su receta y el farmacéutico le despacha. ¿Qué estaba ocurriendo anteriormente? De 5 medicamentos que me recetaban, me entregaban 1, por lo cual el gasto de bolsillo era uno de los más altos del Ecuador en Latinoamérica, alrededor del 40%. ¿En qué consiste esto? En que yo tenía que sacar de mi bolsillo para pagar, si tenía dinero en el bolsillo, para pagar los medicamentos. Ahora nosotros tenemos la obligación de entregarle la receta de manera completa. Y otra cosa que yo quisiera aclarar, José, si usted me lo permite, ¿Cómo no? porque muchos nos han dicho, es que esto es un programa solamente con las grandes cadenas farmacéuticas. No es así. Todos los que quisieran ingresar al programa, cumpliendo las reglas, pueden hacerlo. Están las grandes cadenas farmacéuticas, pero también en ciudades como mi ciudad natal, como Cuenca, está Mía, por ejemplo, que es una cadena de farmacias. Entonces, todos pueden hacerlo. La condición fundamental es tener un sistema interconectado, y que el medicamento que nosotros lleguemos a un acuerdo se respeten los precios y sea un medicamento de calidad. Ahora, perdón que le interrumpa, es importantísimo aclarar lo siguiente. Estas buenas acciones, que probablemente están dando resultados en algunos casos, se ven manchados por la corrupción. ¿Cómo combatir la corrupción? Porque desde allí arranca. Usted puede tener un buen plan, una buena estrategia, una muy buena coordinación, pero quienes lo ejecutan no lo hacen bien. Hay un eje que tenemos que todos compartirlo. El sistema de compras públicas, generado a través del CERCOP, que es el que regula las compras, lo hacemos nosotros a través de compras de subastas inversas. La subasta inversa es diferente de la ínfima cuantía, porque la ínfima cuantía es la que permitía, y en algunos casos todavía permite, que un director de un hospital compre a su antojo el medicamento que quiera. Nosotros ahora centralizamos las compras mediante una puja previa. ¿Y eso qué ha significado? Ha significado un ahorro de 55.850.000, alrededor de 56 millones de ahorro solamente en compra de medicamentos. Eso significa que ese ahorro nos va a servir para seguir comprando más medicamentos. Ahora, esto va atado a algo. Son medicamentos que ya están catalogados. Hay un gran número de medicamentos catalogados y nosotros también lo que se ha hecho en este periodo de tiempo es aumentar el cuadro básico de medicamentos, que nunca antes se revisó.
Ahora, sobre este tema de la compra, un médico de un hospital público en la ciudad de Guayaquil me decía que es importantísimo tener alianzas estratégicas a un solo proveedor para tener un 90% de ítems, por ejemplo, y ahí están diferentes laboratorios para llegar a un acuerdo y de esa forma evitar también justamente la corrupción. ¿Es eso posible? Correcto. Nosotros hemos buscado alianzas con los grandes proveedores, como les decía, mediante un acuerdo previo. El acuerdo previo implica que si el valor de mi medicamento, del paracetamol, que es la palabra que más usamos porque está en el léxico ciudadano, llegamos al acuerdo de que ese medicamento con las características de calidad cuesta, por decir algo, $1. Muy bien, nosotros tenemos que, mediante el acuerdo firmado con los que nos van a proveer, hacer algo que es importantísimo. La farmacia se encarga de expender el medicamento, del almacenamiento y, en el caso cuando el medicamento tiene caducidad. Eso el gobierno ya no lo hace. El responsable es la farmacia. Pero esto del programa Medicina Cerca solamente es una parte del triángulo. La otra van en relación a compras de medicamentos mediante subasta inversa corporativa, mediante catálogo electrónico, que es otra novedad. Sí, pero vicepresidente, usted hablaba de estamos buscando esos acuerdos, o ya están. Ya está. No, ya está. Lo que pasa es que esto es dinámico. Bueno, es una implementación. Claro, esto es dinámico, proceso. ¿sabe por qué? Porque la patología que se ve en hospitales de tercer nivel no es la misma que la patología que se ve en hospitales de segundo nivel o en centros de salud, porque son diferentes. Entonces, el medicamento que utilizamos para algún tipo de pacientes, citaré en el Eugenio Espejo, es diferente porque la patología que se ven son distintas. Entonces, esto es dinámico. Cada vez vamos llegando a más acuerdos para tener más medicamentos. Pero como le decía, esto es una parte. Esperemos que esto en 1 o 2 meses ya esté en todos los niveles de atención. En todos los niveles de atención. Bien, son las 18:18. Antes de irnos a una pausa comercial, vamos a analizar en el segundo bloque justamente el éxito que tuvo el gobierno cuando recién empezó, sin duda, fue la vacunación. Y yo siempre he dicho, como muchos, que el gran éxito logrado se debió también a que todos los entes políticos y sociales y civiles se pusieron de acuerdo, porque nadie se quería morir. En este sentido, políticos de izquierda, derecha, amarillos, verdes, rojos, todos se pusieron de acuerdo, pero con una planificación. ¿Qué pasó después? Vamos a la pausa comercial. La Cayena, boutique gastronómica para compartir un buen asado y los mejores desayunos en familia. La Cayena, el gusto de tenerlo todo en un solo lugar. Esta es mi canción. Los artistas más destacados del Ecuador serán nuestros invitados. Ellos nos comparten sus canciones, Tómame o déjame es una de mis canciones. sus emociones, Ese es el sentido de la vida. sus anécdotas y experiencias. Marcaron mi infancia. Un lenguaje único. Esta es mi canción. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por Gamavisión. Somos un país lleno de belleza, aunque a veces nos gane un poco la pereza. Hay cosas que somos y hay cosas que hacemos que no nos convienen. Recapacitemos, miramos desde abajo el puente peatonal. Mala costumbre, discutir con papá y mamá alzando la voz. La locura, yo siempre me pregunto por qué somos así. Buena costumbre, hacer caso a tus papás con una buena actitud. Así, es hora de ponerle corazón al cambio. El gran show del Mundial. Una vez más presente en los grandes eventos. En una nueva cita mundialista. Desde Qatar. La más completa información. Los goles. Las estrategias. Las jugadas polémicas. Los protagonistas. Junto a Pancho Molestina, Carlos Gálvez, José Luis Migueles, Luis Bustamante, José Pepín Gavica, Alfredo Indriago y Fabricio Flores. El gran show del Mundial, de lunes a domingo a las 9 de la noche por Gamavisión.
Paquito. Gamavisión te saluda en tus 488 años de fundación. ¡Viva Quito! 18:21. Estamos entrevistando en exclusiva aquí en Hechos de Impacto al vicepresidente de la República, Alfredo Borrero Vega. Bien, hablábamos antes de este corte comercial sobre la vacunación, que fue un éxito reconocido por el Ecuador, por propios y extraños, es decir, opositores al régimen y obviamente la población civil y también por inclusive muchísimos países. Ahora, nuevamente se está hablando de que hay COVID, que la gente como que se desorganizó o están pensando en que ya la pandemia terminó. Estoy con la fuente directa. ¿Qué está pasando, señor vicepresidente? Lo que está diciendo usted es lo real, y yo lo viví la semana pasada, luego de viajar a acompañar a la selección en el vuelo entre Madrid y Quito. Comencé a sentir rinorrea y llegué inmediatamente a la vicepresidencia, me hice un examen y tenía COVID positivo. Es decir, ya es mi segunda vez, porque la vez anterior me enfermé en el mes de enero de este año, habiendo recibido las 2 dosis de vacuna más los 2 refuerzos. Quiere decir que no debemos descuidarnos. Y eso pasa con todas las enfermedades de tipo como el COVID-19, enfermedades virales que tienen mutación los que producen la enfermedad. Por lo tanto, nosotros los ecuatorianos tenemos que sumarnos a la campaña de vacunación. Es importantísima. Muchos dicen, no, a mí ya me dio, yo no me voy a vacunar. O yo no quiero vacunarme porque no necesito. La cuarta dosis casi nadie se ha vacunado. El porcentaje es bajísimo, creo que llegan a 1.250.000 ecuatorianos. Necesitamos nosotros que los ecuatorianos pongan el hombro. No, el gobierno se encarga de poner las vacunas. Se está negociando ya las vacunas polivalentes que van a tener un espectro más amplio para los otros virus. ¿Qué nos cuida? ¿Qué nos ayuda para que no suceda lo que está sucediendo nuevamente en China? Mantener, cuando estamos en sitios de que puede existir contagio, nuestra mascarilla, lavado de manos permanente y sobre todo vacunarnos desde los niños pequeñitos hasta los adultos. Cuando yo le pregunto, perdón que le interrumpa, cuando yo le pregunto qué pasó después, es porque siento que está faltando, no solamente en el gobierno, hablo de la población civil, falta de comunicación para saber por qué es necesario o fundamental la cuarta dosis. Porque muchos dicen por qué. Hay algunos médicos que están también en desacuerdo con ese refuerzo. Yo respeto mucho a las personas que tienen conceptos diferentes, pero no los comparto para nada. Hay evidencias científicas de que la vacunación es el único mecanismo mediante el cual nos libera o nos libra de este terrible mal. Evidencia ha sido la vacunación de la viruela, o sea, y existe una historia importante. El tema de vacunación en el gobierno cambió de ser un proyecto del gobierno a ser un proyecto del país. Todos los ecuatorianos, como usted muy bien lo dice, sin distingo alguno, abanderamos el programa que lo lideró el señor presidente de la República. Nosotros tenemos que hacer eso con el país. Es decir, el tema vacunación no ha terminado, la pandemia no ha terminado. De hecho, existe ahora un esfuerzo de la colocación de algunos virus sincitiales respiratorios que están sufriendo más los niños y también en algunos casos un incremento de COVID. Por lo cual yo llamo cordialmente la atención a la ciudadanía para que no dejen de vacunarse. No comparto con la idea de que no nos vacunemos. Y pongo mi ejemplo, yo recibí las vacunas y la vacunación tiene un tiempo en que nos protege. Pasó el tiempo y ¿dónde me contagié? No lo sé. Bueno, por eso se llama refuerzo. Exacto, hay que colocarse los refuerzos y no olvidemos que en algunos países ya están iniciando con el 5.º refuerzo. ¿La quinta, por ejemplo? Por ejemplo, Chile. Israel lo está haciendo, creo que los Estados Unidos también lo va a hacer y nosotros vamos a ir por ese camino. Pero para llegar a eso queremos que los ecuatorianos tengan sus 2 dosis y la tercera dosis de refuerzo, que es
lo más recomendado para todos. Aclarado ese tema, entremos de lleno a la proforma sectorial de salud para el 2023. 3.601 millones con un incremento de 439 millones de la proforma 2022. ¿Cuál va a ser la prioridad? Es importantísimo que nosotros analicemos el incremento que hemos tenido en el sector salud, porque muchos dicen, no, bajaron el presupuesto en salud. Yo creo que el presupuesto en salud, no creo, sino se incrementó aproximadamente 400 millones de dólares más. ¿Cuál es el concepto que yo manejo? No importa que suba más, lo importante es que administremos bien. Que se ejecute. Podemos tener, exactamente, uno, que seamos honestos, porque si seguimos haciendo lo que se hacía anteriormente, de comprar bolsas para cadáveres que costaban vendían en 140 y costaban 12, no va a haber presupuesto que alcance. Entonces tenemos que racionalizar y actuar con honestidad. Segundo, priorizar temas. Nosotros estamos en el gobierno, estamos en el proceso de cambio del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué es eso? De un modelo curativo que tenemos ahora a un modelo preventivo, a un modelo en que nosotros fortalezcamos el primero y segundo nivel de atención. Entonces, el destino de la partida que la maneja el Ministerio de Salud Pública va a ser para fortalecimiento de centros y subcentros de salud, mejoras de centros y subcentros de salud, terminar las construcciones de hospitales que estaban paralizados, como por ejemplo el Hospital de Pedernales, terminar la construcción, ya se lo hizo, del Hospital de Durán, y proyectarnos para el 2023 y 2024 en nuevos hospitales. Citaré uno de ellos, del Hospital de Alausí. Entonces, el detalle de la presupuesto en el tema de salud, aunque no le conozco en su extensión, tiene que estar definido para mejorar estructuras, cuidar los primeros y segundos niveles de atención de salud, los centros y subcentros de salud. No olvidemos que, por ejemplo, la compra de vacunas nos cuesta, ¿no? Es un rubro importante que el gobierno tiene que gastar. Y también en el capital humano. Recordemos que hace un mes o un mes y medio el señor presidente de la República firmó el código mediante el cual nosotros tenemos una estructura orgánica, todos los que hacemos salud, una ley de carrera sanitaria. La ley de carrera sanitaria implica también que tenemos que hacer algunos reajustes en el presupuesto. Ahora, se habló que iban a llegar, la adquisición de ambulancias. ¿Esto Sí, se va a concretar cuándo? Ese es otro tema muy, muy interesante que me trae a la memoria lo que deberíamos hacer. Hoy ya definimos cuántas ambulancias necesitamos. Lo hemos estado revisando y generalmente el concepto que se maneja que cada 25.000 ciudadanos nosotros tenemos una ambulancia. De todas las ambulancias que tenemos en el país, existen un 50% de ambulancias operativas, pero hay algunas ciudades que no tienen sistema de ambulancias. Por lo tanto, yo he dicho, los ciudadanos se mueren en la paila de la camioneta. Entonces, ¿cuántas? Y me va a permitir usted dar las cifras exactas. Por supuesto. En relación a cuántas ambulancias se va a comprar. Y lo importante, yo creo que de esto es que la compra de las ambulancias va a ser una compra de gobierno a gobierno. Es decir, no van a ser compras de manera individual o institucional, porque el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, va a seguir los mismos parámetros que ya están diseñados. Nosotros vamos a comprar 322 ambulancias, de las cuales 158 van a ser para el Ministerio de Salud Pública, y vamos a comprar a través de Naciones Unidas, que es la institución que es la que con transparencia ya se desarrolló una matriz de cuáles son las características de las ambulancias que necesitamos, porque no todas son lo mismo. A eso ¿cierto? iba. Muchos, y ahí hablo nuevamente del tema de corrupción, muchos hospitales en diferentes partes del país adquirieron ambulancias, pero realmente eran cualquier cosa menos ambulancias. En algunos casos, ¿Qué garantiza las Naciones Unidas? En algunos casos compraron camionetas que se transformaron en ambulancias. 158 ambulancias compra el Ministerio de Salud Pública y va a destinar 24 millones de dólares. 124 ambulancias va a comprar el IES y el SPAT, o sea,
la institución que maneja el Ministerio de Obras Públicas y Transportes va a comprar 40 ambulancias. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener en circulación más el 56% de ambulancias, que estamos hablando de 320 ambulancias, y 322 que se van a comprar, ya con una cobertura total de ambulancias. Pero las ambulancias, como conocen la mayoría de ciudadanos, tienen diferentes características. Entonces nosotros necesitamos unas ambulancias 4x4 para lugares complicados, carreteras de tercer orden, ambulancias 4x2, pero todas estas ambulancias tienen que proteger la vida de los ciudadanos que son trasladados de un lugar al otro. La pregunta clave es ¿cuándo? ¿Cuándo van a llegar? ¿Cuándo se van a adquirir? ¿Cuándo estarán en el país? Se inició el proceso de diálogo de necesidades hace un mes, se firmó el convenio ya el 19 de octubre y hoy nos informó el señor ministro que comienzan ya la negociación y aproximadamente en un trimestre, es decir, hasta el mes de marzo, nosotros vamos a tener entre el 50 o 60% de ambulancias en el país. Ambulancias, como usted muy bien lo dice, José, ambulancias, donde no exista una camioneta que se transforme en ambulancia y que los servicios que da después no son los adecuados. Ahora, una importante pregunta para aclarar. Usted como vicepresidente de la República está encargado de todo el gabinete de salud. Por lo tanto, usted tiene que ver directamente con ministro, con todo lo que significa hospitales, esa red, etcétera. ¿Ese trabajo en conjunto, en coordinación, se está cumpliendo? Desde luego. Como todos conocen, y si no lo conocen, valga la oportunidad para aclarar. La Vicepresidencia de la República no ejecuta. La Vicepresidencia de la República coordina, articula, reúne para que lleguemos a acuerdos comunes. Vuelvo a insistir que es la primera vez en la historia del país que tenemos un verdadero sistema nacional de salud, donde todos alrededor de una mesa, luego de pasar 4 o 5 horas destrabando nudos o llegando a acuerdos, hablamos de lo mismo, compra de medicamentos, hablamos de lo mismo, compra de ambulancias, hablamos de lo mismo, compra de equipos. ¿Cómo romper, por ejemplo, con los grandes hospitales problemáticos o mediáticamente más mencionados con el tema de corrupción? ¿Cómo se está trabajando directamente con esos hospitales? Nosotros hacemos un sistema interesante, el gabinete, cómo lo realiza. Nosotros hemos realizado 15 visitas en ciudades diferentes donde se hacen los gabinetes y un equipo previo visita esa ciudad. Entonces el equipo previo se va, por ejemplo, si tenemos un gabinete sectorial en la ciudad de Guayaquil, el equipo va a revisar qué está pasando con los hospitales. La avanzada. Exactamente, y ahí no nos meten gato por liebre, porque si nos dicen nuestro hospital, citaré un nombre, el hospital Guayaquil, Abel Gilbert Pontón, tiene el 70-80% de abastecimiento, nuestro equipo va a ver en realidad lo que existe y nos informa. Y nosotros tenemos que levantar esa casuística y decirle al encargado, a ver señor, ¿qué es lo que está pasando? Porque usted ha informado algo que no es real. A propósito de eso, ¿usted está de acuerdo con que los administradores de los hospitales sean doctores o, como está ocurriendo desde algún tiempo, no necesariamente lo son? Le digo eso porque han habido casos en la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, de médicos prestigiosos que estuvieron al mando de hospitales, pero la crítica vino, sí, son médicos, pero están metidos de cabeza y no tienen una formación administrativa. Bueno, pero podrían tener, obviamente, un cuerpo de asesores, etcétera. ¿Qué opina usted? A mí me parece importantísimo que las estructuras y las competencias sean manejadas por las personas que están mejor capacitadas. En mi caso particular, yo además de mi especialidad hice un diplomado en Administración de Salud, lo cual me permite tener una idea muchísimo más amplia de qué es lo que está pasando. Pero citaré solo un ejemplo. Si hay que comprar pinzas mosquito, que son las más comunes, y eso va a comprar un ingeniero en administración, no va a entender qué son las pinzas mosquito. El médico sí va a decir, estas pinzas que me están vendiendo no son las que nosotros necesitaríamos. Pero el equipo de salud es lo importante, es decir, construir
entre médicos, entre administradores, entre personas que manejan los recursos, un equipo adecuado de salud que sea el responsable del diseño, construcción de políticas en los hospitales. También se ha dicho que algunos de los que fueron nombrados administradores fueron los que hicieron algunos negocios o negociados en algunos hospitales conocidos. Creo que el componente fundamental de este equipo tiene que pasar por una palabra que se llama honestidad. Ahora, me llamó mucho la atención algo que ustedes han difundido, que tiene que ver con la participación. Dice, el gabinete invita a la sociedad civil y gremios para que participen en la construcción de soluciones en salud. Siempre hablo en este programa del pensamiento crítico, de la necesidad de hacer debates, de confrontar, pero con altitud. Y en ese sentido, escuchar a la población siempre es bueno, pero ¿cuál es el mecanismo para hacerlo? Es fundamental que nosotros tengamos una retroalimentación. De hecho, los gabinetes, cada sesión que tenemos, que generalmente es una por semana, invitamos a la sociedad civil. Y la sociedad civil de varios estamentos, de representantes de pacientes que tienen problemas porque no se les administran los medicamentos, de la academia, de las instituciones privadas que también tienen que opinar, de la sociedad civil, de los gremios. Tenemos una muy buena trabajo en conjunto con la Federación Médica Ecuatoriana. Para nosotros es fundamental que ustedes, los periodistas, que son la voz crítica, a quien les llega en la mayoría de casos las denuncias, nos las hagan llegar, porque a veces no sabemos o a veces no nos llegan porque dicen no hay forma de cómo hacerles conocer. Por lo tanto, yo invito, aprovechando esta oportunidad, a la sociedad, nos cuenten sus problemas. Yo he dicho siempre, la vicepresidencia de la República es la casa de los ecuatorianos. Yo soy transitorio, estaré el tiempo que tengo que permanecer, pero nosotros tenemos que darle a esa estructura de la función un acercamiento de la sociedad civil. Bueno, justamente aquí en este programa hemos hablado siempre de la necesidad de concertar, de la concertación y además de impulsar las políticas públicas. Es decir, en lugar de que un ministro, un vicepresidente o un presidente inclusive haga algo y venga el próximo y simplemente diga esto no vale, respetando las políticas públicas y haciendo una concertación, además vamos a evitar tanto gasto. Desde luego, tenemos que hacer en el Ecuador políticas de Estado, políticas que tengan duración en el tiempo. Por eso lo que nosotros queremos es dejar ya con un proceso de transformación en el área de la salud, y está radicado básicamente en el tema de cambiar el modelo de atención. Yo creo que eso es un gran logro. Claro, que no se debería cambiar nunca, por ejemplo. Exacto. No se debería cambiar nunca el atender en la prevención. La prevención en la salud es el comportamiento fundamental. Hay que hacer campañas para evitar cáncer en la mujer, en el no hombre, en los niños, y temas básicos de la estructura sanitaria. Por ejemplo, agua potable, alcantarillado, que es un tema que está en manos de los gobiernos descentralizados, por lo cual nosotros trabajamos con ellos para tener estas armas que nos sirven para cuidar la salud. Otro tema que es importantísimo para nosotros, por ejemplo, es el programa que la vicepresidencia ha liderado con éxito, el accidente cerebrovascular. La tercera causa de muerte y una de las primeras causas de incapacidad. Cuando alguien de la familia tiene un problema de tipo cerebral, nosotros tenemos que desarrollar un mecanismo mediante el cual el tratamiento sea en las primeras horas. Hemos acreditado más de 12 hospitales, José, y más de 1.500 personas para que aprendan a manejar bien este flagelo, porque luego ese paciente termina escondido en el último rincón de la casa, porque ese paciente o no puede hablar o no puede moverse. Esos son temas estructurales. Y, por ejemplo, estamos luchando también por erradicar la malaria en el país. Yo creo que esos son temas que deben trascender a este gobierno, no solo este gobierno, sino los que siguen. Nosotros tenemos que evitar enfermedades que en otros países ya se han eliminado, y estamos en una cruzada para ser un país justamente en esa cruzada es cuando yo hablo de la concertación, es porque ustedes pueden dar el ejemplo de concertar con los 221 municipios del país, porque ellos también tienen un componente de salud. En ese sentido hay que integrarlos. Ahora, ese trabajo no se ha venido cumpliendo de una manera, yo diría, efectiva. ¿Cómo lograr que haya esa integración?
Sí, nosotros hemos participado y lo decimos de manera formal que apoyamos y contribuimos, por ejemplo, al esfuerzo de algunos municipios que tienen los hospitales municipales. Y en algunos casos, como el hospital de Cuenca, que hago referencia porque lo conozco, el hospital municipal, es un ejemplo de desarrollo de salud. Entonces, ayudémonos todos, porque si estamos haciendo una cosa bien, cedamos competencias, ¿no es cierto? A veces la ley no nos permite, pero yo creo que, por ejemplo, el tema de descentralización de la salud es importantísimo. Nosotros tenemos casi una utopía es eso. Es casi una utopía y lamentablemente hicieron un cambio de dividir por zonas. Existen 9 zonas de salud y eso dificulta para que el ciudadano de Morón a Santiago tenga que irse a Cuenca a resolver sus problemas, por ejemplo, o hacerse un examen. Entonces, el concepto de un Ecuador donde tengamos una visión no centralista, sino una visión en el cual cada quien desarrolle procesos, debemos eso usarlo para la salud, porque también las realidades de salud de la provincia de Loja son realidades de salud diferentes de la provincia de Los Ríos. Ahí le tengo un ejemplo, por ejemplo, y esto es para el Ministerio de Salud, pero bueno, se lo traslado. En esta investigación previa a la entrevista, conversé con algunos médicos y también algunos médicos que recién han llegado, por ejemplo, a la zona de Orellana, allá donde está Aguarico, donde está Bameno, es decir, en pleno Yasuní. Y entonces los médicos que están llegando allá hacen trabajo social de una forma impresentable, porque no cuentan con todos los elementos y dicen que se sienten desamparados y hasta abandonados porque no tienen muchas medicinas o porque los municipios también no cumplen con ese trabajo. ¿Cómo lograr que todos los 221 municipios, así como digo, en las 24 provincias tengan esa atención inmediata o que puedan recurrir a alguien para que los socorra? Para eso vamos a utilizar 2 herramientas que creo que son importantísimas. La una, fortaleciendo los centros y subcentros de salud. Quiero contar una anécdota. Yo hice la medicatura rural hace muchos años en una parroquia olvidada que queda en la provincia de La Suay, que se llama Jima. Cuando regresé en campaña a visitar el centro de salud donde yo vivía, estaba destrozado, se caía a pedazos. ¿Ya ve? Una de las primeras cosas que realizamos fue hacer un análisis de los centros de salud y reconstruirles. Y hace un mes fuimos a inaugurar el centro de salud reconstruido de la parroquia Jima. Ya está reconstruido. Ya está reconstruido, ya está trabajando. Y eso estamos haciendo con todos los centros y subcentros de salud. Es una herramienta. La segunda herramienta es utilizar la telesalud, la telemedicina. En Aguarico, en Nuevo Recofuerte, en lugares difíciles de acceso, nosotros estamos implementando el sistema de telesalud, de telemedicina. Ya tenemos algunos hitos en el cual ya se han dado exitosamente la relación directa de la consulta con el médico especialista. Entonces eso nos va a ayudar, José. Ahora, me gustaría que usted me aclare antes de irnos al corte comercial. Ecuador es el único país en América del Sur en ser nominado para la segunda etapa de la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para el 2025. Ecuador tiene algunos proyectos que lideramos en la organización, con la Organización Mundial de la Salud. Y uno de ellos es, por ejemplo, el tema... La eliminación de la malaria. La eliminación de la malaria. Otro es cirugía segura. El Ecuador lidera a nivel mundial un programa con la Universidad de Harvard y la unidad... Ahí me va a dar una noticia. Entiendo que vienen los médicos acá. Vienen para firmar y el convenio formal. Ecuador es el único país que va a liderar cirugía segura. Harvard, Organización Mundial de la Salud, les vamos a tener presencialmente desde el 14 hasta el 17 o 16 de diciembre en la ciudad de Quito. Si usted me permite, o sea, en el nuevo bloque le cuento, en el mes de diciembre están aquí ya. Esto ha sido un proceso que lo hemos ido construyendo desde hace más de un año. Lideramos lo que se denomina cirugía segura, que consiste en ¿qué? Mejorar las prácticas y los hábitos en todos los hospitales para que no existan problemas complejos o alteraciones en el ritmo mismo y en el proceso de la cirugía, de la ginecología y de las áreas que tienen que ver con todo lo relacionado a la Me gustaría cirugía. que lo amplíe después de la pausa comercial, 18 horas 45 minutos, estamos conversando en vivo con el vicepresidente de la República. La Cayena,
boutique gastronómica para compartir un buen asado y los mejores desayunos en familia. La Cayena, el gusto de tenerlo todo en un solo lugar. ¡Viva Quito! Gamavisión te saluda en tus 488 años de fundación. La noticia y la entrevista son el principio de todo acontecimiento informativo. Con el respeto que se merece el entrevistado, pero con la verdad para el televidente. Soy Rommel Garzón, periodista con más de 30 años de ejercicio profesional y regreso a mi casa, Gamavisión. A fondo, de lunes a viernes, a las 7 de la mañana por Gama Noticias. Sabores y aromas que enamoran. Recetas sencillas y económicas. Lo mejor de la cocina nacional e internacional. Grandes invitados. Porque ahora cocinar es todo un placer. Simple, divertido y sencillo. El Bigote del Sabor. El programa líder de la cocina en Ecuador. De lunes a viernes, a las 5 de la tarde, por Gamavisión. El gran show del Mundial. Una vez más presente en los grandes eventos. En una nueva cita mundialista. Desde Qatar. La más completa información. Los goles. Las estrategias. Las jugadas polémicas. Los protagonistas. Junto a Pancho Molestina, Carlos Gálvez, José Luis Migueles, Luis Bustamante, José Pepín Gavica, Alfredo Indriago y Fabricio Flores. El gran show del Mundial, de lunes a domingo a las 9 de la noche por Gamavisión. ¡Que viva Quito! Gamavisión te saluda en tus 488 años de fundación. ¡Viva Quito! Bien, continuamos 18 horas con 48 minutos. Señor vicepresidente, me gustaría que nos amplíe esta visita de los médicos de Harvard. ¿Exactamente para qué? Es importantísimo que nosotros lo colocáramos en el horario del tiempo, y para que no me sea ingrata la memoria les voy a leer cómo conversamos con este. Iniciamos con un sueño que se terminó en realidad. Nosotros fuimos invitados a un summit, al World Summit en Berlín, y ahí se les ocurrió a ellos, a los que forman parte del Council, invitar al vicepresidente, que a su vez es neurocirujano y tenía sus contactos a nivel internacional. Entonces nosotros comenzamos el 25 de octubre desarrollando ya y aceptando la invitación. Luego tuvimos una presentación en el Atlantic Council de Washington, donde realizamos una presentación global de qué es lo que pudiera aportar el país. Y el país va a aportar con qué estamos haciendo de bien y qué es lo que tenemos que hacer para mejorar. Comenzaron los estudios de investigación, y los estudios de investigación nos hacen un diagnóstico, no para decir aquí se está operando mal y aquí se está operando bien, no. ¿Cómo podemos hacer para mejorar los espacios de tiempo entre cirugía y cirugía? Por ejemplo, las cirugías, hay cirugías que no deberían hacerse, que son cirugías erradas, y eso implica un gasto altísimo en el tema de salud. Entonces, con la academia, con universidades del país, más la Universidad de Harvard, que es el ente que está trabajando directamente con la Organización Mundial de la Salud, vienen del 14 al 16 de diciembre, donde ya vamos a estructurar el programa, que a su vez, con la iniciativa y la concurrencia de varias personas e instituciones del Ministerio de Salud Pública, las universidades, los médicos que forman parte de las sociedades que están formando parte, hacemos un diagnóstico y hacemos un manejo y tratamiento, y eso va a ser presentado en la próxima reunión de la Organización Mundial de la Salud. A eso se refiere también a justamente la cooperación que debe haber entre las diferentes instituciones. Desde luego, esto es un mecanismo bilateral, es decir, vienen y vamos. Y luego nuestro proyecto probablemente puede ser también ejecutado en otros países del mundo, lo cual va a significar una ventaja
para los pacientes y para la calidad de atención de salud. Sin duda es una excelente noticia, es decir, que una universidad de ese prestigio venga acá y además me imagino no va a ser la única vez. Entonces ese trabajo entre universidades internacionales de ese prestigio van a dar resultados inmediatos al país. Es importantísimo porque nosotros vamos a elaborar el documento en base de mesas de trabajo que van a reunirse todos estos días y ese documento vamos a exponerlo y ese documento vamos a lanzarle a nivel mundial. Eso es importantísimo, donde el Ecuador se constituye en el liderazgo del tema que se llama ¿cómo fortalecemos el sistema quirúrgico? Usted se refirió en varias oportunidades a la prevención y decimos que en países del primer mundo lo más importante justamente es la prevención, pero la prevención empieza en las escuelas, empieza en la casa y ahí he visto que el Ministerio de Educación ha impulsado una campaña Héroes dirigida a los niños, niñas y adolescentes mediante la difusión masiva de los contenidos justamente para educar y evitar estas enfermedades. ¿Cómo trabaja ahí la vicepresidencia? Con el Ministerio de Educación hemos desarrollado un programa mediante los niños se conviertan en actores inmediatos de un problema de salud que pueden ellos visualizar con el abuelito, con la abuelita, con la mamá, con el tío, con la persona que está en casa. Y ese niño, aprendiendo 2 o 3 cosas, puede tomar el teléfono y llamar al 911. Al llamar al 911 ya tenemos una mesa especializada que va a contestarle al niño e inmediatamente la respuesta en relación a la patología que él nos puede describir, vamos a poderle llegar a la casa y actuar inmediatamente para conducirle a un centro de salud que el paciente lo necesita. Estamos haciendo esto con accidente cerebrovascular, donde los niños se constituyen en los héroes y esos niños héroes son los que al poco tiempo le ven regresar al abuelito que comenzó a balbucear o que comenzó a tener imposibilidad de mover su mano, el abuelito regresa hablando, regresa activo como estaba. Entonces, trabaja Vicepresidencia, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, porque es importantísimo que también en las diferentes estructuras administrativas podamos ir descubriendo estos problemas y avisarlos a tiempo para que la solución sea muchísimo mejor. 18:53, agradecemos, estoy en un momento dado leyendo algunos mensajes de personas que están viendo la entrevista y nos gustaría que usted aclare lo que dijo al inicio del programa con respecto a la vacunación de la 4ª dosis, que es necesario que la gente entienda que aunque no estamos en la pandemia como en el 2019, 2020, pero indudablemente no tenemos que bajar los brazos. Exactamente. El axioma fundamental es la vacuna o vacunarnos nos libera de la muerte y nos aleja de la enfermedad. O caso contrario, si nos da la enfermedad, es una enfermedad leve, tolerable. Cuando no tenemos una respuesta inmunológica que ha sido introducida al cuerpo, generalmente nos gana. Y tenemos que tener muchísimo más cuidado en pacientes que tienen enfermedades complejas, que tienen sistemas inmunológicos débiles. Por lo tanto, debemos vacunarnos. Estamos en una campaña de mingas de vacunación y ahora también se está vacunando para hemófilos de influenza porque estamos en una etapa estacional. Estamos en una etapa estacional que nos está complicando la vida, sobre todo a los niños en la edad que pueden tener problemas. Entonces, mi recomendación es no dejen de vacunarse y acudan, porque lo único que tienen que hacer, como les digo, es presentar el hombro, porque el ministerio y el gobierno se encarga de colocarle la vacuna. Señor vicepresidente, tenemos un minuto más y me gustaría que usted envíe un mensaje. Qué importante que es hablar de un país unido. Sí, tenemos problemas de seguridad terribles, problemas políticos, de división, pero también existen buenas noticias. Este es un país maravilloso en donde hay que afrontar y darle la cara. Tenemos un mes de diciembre complicado, pero también con esperanzas del 2023. Su relación con el presidente y con todos los ministros, me imagino, sigue siendo fortalecida. Sí, totalmente. Yo tengo con el señor presidente de la República una excelente relación. Es una persona a la quien yo admiro, respeto y mi demostración ha sido actuar con él con lealtad. Pero yo quisiera hacer un parangón. Actuemos como con la selección. Cuando estamos todos unidos, vemos un Ecuador que
es un Ecuador fortalecido y todos luchamos y todos gritamos que viva la TRI. Eso debemos hacer en nuestros actos diarios, no solamente en el deporte. A propósito, me parece que, y esto obviamente es una iniciativa absolutamente propia, pero creo que el gobierno y el pueblo en general debe recibir como se merecen los jugadores de la selección ecuatoriana de fútbol. Totalmente. Yo tuve la oportunidad de saludarles de manera personal y yo les admiro. Para mí son unos héroes. Todos los jugadores de la selección, el Ecuador debe recibirles como se merecen ser recibidos los héroes, es decir, con el corazón, y debemos sentirnos absolutamente orgullosos de la selección que participó en Qatar. Perfecto, muchísimas gracias, señor vicepresidente, por su tiempo, por aclarar algunas cosas y además hemos preguntado sin ambajes lo que el pueblo está tratando de preguntar y que muchas veces no tienen el acceso. La clave está en que la vicepresidencia, la presidencia, la Secretaría de Comunicación envíen esa información adecuada, oportuna a la gente para que deje, por supuesto, la desinformación que también lamentablemente existe por la política. Así es. Aprovechemos la oportunidad para decirles a los ecuatorianos que necesitamos, esto es una vía de 2 carriles, ustedes nos tienen que decir a nosotros y nosotros tenemos que actuar en base de las necesidades de ustedes. Por lo tanto, aprovecho para desear a la ciudad de Quito unas fiestas como se merece la capital de todos los ecuatorianos y un abrazo para todos. Muchísimas gracias al vicepresidente, al doctor Alfredo Borrero Vega.